Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos listos, preparados para contaros lo que hay que conocer de la actualidad. Eso, pues, opinado, corregido, aumentado, enmarcado, como queráis, para vosotros, especialmente seleccionadas esas noticias y su valoración. Bueno, y todo ello con un propósito, el que nosotros nos imponemos a hacer esto con valentía y con rigor. A la vez y al mismo tiempo, no vale un día una cosa y al otro la otra. Y dentro de un ambiente general de libertades sin el cual el periodismo se muere, se marchita, como se ha marchitado ya en las telepedros, ya lo veis. Hoy hay un ejemplo que luego os comentaré de cómo ha ido a explicar la ministra de Vivienda una cosa que no se sabía. Y la de Televisión Española, Silvia Inchaurrondo, ha dicho, quita, trae, que lo cuento yo, pim, pam, pum, fuego. Bueno, y tampoco se ha entendido, dicho sea de paso, pero bueno, voluntad ha habido. Bueno, eso es a lo que nosotros llamamos telepedro y eso es lo que no queremos ser. Y si estáis 5 minutos pendientes del programa, vais a llegar a la conclusión de que efectivamente aquí hay un sabor distinto, un sabor que supongo que os atrae, que es lo que hace que nos seleccionéis a nosotros y no a otros. Bueno, hoy empezamos hablando de energía, porque nos acompaña Paco Regageles, que es fundador de Comunidad Solar, una empresa española que impulsa un nuevo modelo energético accesible, sostenible, en fin, con todas las siglas que ahora mismo se demandan. Las comunidades energéticas de proximidad. ¿Qué son, Paco? Muy buenas tardes. Lo primero, gracias por estar con nosotros, unos minutos aunque sea, para contarnos algunas cosas básicas de este negocio vuestro. ¿Qué son exactamente las comunidades energéticas de proximidad? Pues muchas gracias a vosotros por dejarnos explicarlo. A ver, la ley del autoconsumo permite crear comunidades energéticas que se llaman comunidades energéticas de proximidad, porque solo pueden los participantes de la comunidad energética sumarse si están a menos de 2 kilómetros de donde se realice la instalación. Es decir, imaginaros un tejado en un pabellón polideportivo o en una nave industrial en cualquier ciudad o pueblo de España. Pues se puede realizar una instalación que vecinos o empresas hasta 2 kilómetros a la redonda pueden compartir esa energía, recibiéndola a través de la red, pero como si estuviesen en sus tejados. Es decir, no pagas por ella ni el transporte, que está carísimo hoy en día, ni la energía. Es el modelo más eficiente de poder tener tu propia energía fotovoltaica, energía solar, a un precio muy, muy, muy barato y compartiéndola con los demás. Eso sí, tenemos un problema en el modelo de comunidades energéticas, es que no tenemos acceso a tejados por todas partes, ni se pueden legalizar por todas partes. Digamos que es como el mejor proyecto posible, pero no hay espacio suficiente para generar comunidades energéticas para todos los españoles, que nos gustaría. Para los que no están cerca de una comunidad energética, pues tenemos el autoconsumo remoto. Pero volviendo a las comunidades energéticas, que es nuestro proyecto que estamos impulsando recientemente, hemos conseguido ya tener muchas cubiertas por muchos sitios de España. Y ya, por ejemplo, prácticamente en Extremadura, nuestros espectadores, telespectadores extremeños, pues tenemos en prácticamente todas las ciudades de Extremadura la posibilidad de sumarte a una comunidad energética de proximidad. Tenemos por otras partes de España. Y nuestra intención es conseguir que eso crezca, porque al final consigue el objetivo de comunidad solar, y es que cualquier persona pueda tener acceso a su energía solar renovable, y si es de proximidad, si está cerca de él, mucho mejor. Lo que no nos gustan son esos grandes parques de decenas de megavatios instalados en las carreteras, en los pueblos de España, para mayor gloria, digamos, del sector eléctrico. Lo que tienen que ser son pequeños parques, en tejados si es posible, cerca de los pueblos o dentro de los pueblos, para el disfrute de los vecinos. Que este sol que tenemos la suerte de tener muchos días en España, no últimamente en este mes, pero habitualmente sí, nos permita tener energía a todos, comunitaria, compartida y barata. Por lo tanto, yo animo a que todos los espectadores que quieran se pasen a visitarnos por nuestra página web, que está aquí puesta, aquí abajo,
y que entren en la sección de comunidades energéticas de proximidad y vean si hay una cercana a sus domicilios a la que se puedan unir y les damos toda la información. Y el que no tenga una cerca, pues siempre tiene la posibilidad de sumarse al autoconsumo remoto y tener sus paneles remotos, con nuestro compromiso de que si llegamos a conseguir montar una comunidad energética cerca de tu casa, te cambiamos del remoto a proximidad para que aumentes aún más el beneficio. Algo De no me eso van las queda, comunidades energéticas. perdona, Paco, hay algo que no me queda claro. Cuéntame. Si yo quiero formar parte de alguna comunidad energética, ¿tengo que tener paneles instalados en mi casa? No, no. ¿Baterías? ¿Qué tengo que tener en casa? Nada, una línea de electricidad, ya está. Si estás a menos de 2 kilómetros de donde hemos hecho una instalación fotovoltaica compartida para comunidad energética, te puedes conectar a ella. Obviamente no hay que tirar ningún cable. La energía llega a través de la red, se vierte en el contador de generación que tiene la propia instalación y la comercializadora, nosotros te lo descontamos en tu factura, esa generación que se está produciendo en la planta fotovoltaica. Por lo tanto, no hay que hacer ninguna instalación, es sencillo, sin ningún lío y a disfrutar. Eso sí, tienes que estar a menos de 2 kilómetros y no, Claro, claro. Entendido. esa es la limitación. Comunidad Solar ofrece dos modelos, el de compra y el de alquiler. ¿En qué se distinguen? Bueno, dependiendo del acuerdo que tengamos para el tejado, para la explotación, el uso del tejado, podemos tener o bien los paneles en alquiler o bien los paneles a la venta, que es mucho más rentable, pero tienes que hacer una inversión. Básicamente, las comunidades energéticas que estamos montando con municipios y con la colaboración de nuestra asociación sin ánimo de lucro hermana Light Humanity, están pensados para que el ayuntamiento ceda espacios municipales y los vecinos puedan comprar sus paneles y disfrutar de un ahorro muy grande a largo plazo. Las que son en alquiler es porque alquilamos tejados privados a empresas y hacemos un modelo en que la gente no tiene que hacer una inversión, que el que se suma simplemente alquila sus paneles. Tienes un retorno menor, un ahorro menor, aproximadamente un 30%, pero no tienes que hacer ninguna inversión. También se hace así porque nosotros estamos seguros que un pabellón polideportivo dentro de 25 años seguirá ahí, ¿no? El ayuntamiento no va a cerrar y se va a ir. Pero una nave industrial, pues a hacer cosas a 25 años tienes el riesgo empresa. Por lo tanto, decidimos que cuando hacíamos comunidades energéticas en tejados privados, teníamos que ir a un modelo alquiler en el que si la industria decidiera cerrar o pasase cualquier cosa, pues no has perdido nada, simplemente dejas de tener el producto y ya está. Es muy seguro en ambos casos. Bueno, o sea que vosotros os encargáis de todo, o sea que no hace falta tener nada en el techo, ni hacer una Nada. inversión inicial y además pues es un modelo que establece pues otro avance en pos de la libertad, entiendo. Claro, la idea es que tú tengas acceso a tu propia energía, que seas propietario de ella y que por lo tanto tengas la seguridad de que la vas a tener ahí, la seguridad de que por muchos problemas que puedan llegar y que ahora explota una guerra y los precios se disparan al triple o al cuádruple, tú estás protegidísimo porque tienes tu propia generación. De hecho, cuando estás en un modelo así, cuanto más cara es la energía en el mercado, más te estás beneficiando tú porque tú tienes tu propia energía a un precio muy barato y siempre el mismo, estable. ¿Esto vale para particulares y para negocios, para empresas, Sí, sí, para... ¿Sí? sí. De hecho, estamos ayudando a mucha pyme que están en bajos comerciales y que no se pueden poner paneles porque están en un edificio que no hay Claro. espacio y que no podían hacer nada y gracias a estos productos pueden beneficiarse de un gran ahorro. Bueno, y los que estén interesados, estos que nos están viendo y se empiezan a pensar la jugada, a ver si yo podría o no podría, ¿cómo pueden informarse del detalle? Oiga, necesito que vengan, miren a ver si es posible hacer aquí, estamos de acuerdo 3, 5, 7 y lo queremos hacer. ¿Cómo? Dos formas, entrando a nuestra página web y dejándonos un formulario de contacto y les llamamos, o bien si prefieren llamarnos, pues al número de teléfono que tenéis en pantalla, el 980 2812, y un asesor energético de Comunidad Solar estudia el caso y da la mejor propuesta posible. Paco Regángeles, un placer enorme, fundador de Comunidad Solar, tenerte en el programa y que nos vayas trayendo innovaciones porque sois muy inquietos y os lo agradecemos Muchas mucho. gracias. Os lo agradecemos mucho porque de esa inquietud vuestra
pues aparecen soluciones para muchos españoles que de otra forma no las tendrían, porque estáis en eso bastante solos. Así que muchas gracias, te lo agradezco de verdad. Gracias a vosotros. Hasta Un pronto. abrazo, buenas noches. Bueno, hay una noticia con la que tenemos que abrir nuestro recorrido informativo, forzosamente lo hacemos mil amores, porque estamos sobrecogidos, impresionados por la borrasca Leonardo y la descarga que está haciendo en Andalucía. ¿Cómo está la cosa en Andalucía? Pues en Andalucía, los que tenéis familiares allí seguramente sabéis perfectamente que, pues que alerta en todas las provincias, con la excepción tan solo de Almería, que parece que se está librando, pero alerta en todo, colegios cerrados, actividad muy reducida, despliegue de la UME, mucho nerviosismo, los bomberos. Hay 2 personas heridas, aunque no de gravedad, 3.500 que han tenido que ser desalojadas. Alertas rojas, como digo, en varias provincias. El problema empieza a ser en muchos lugares que ha llovido tanto con las anteriores borrascas y con esta incluso, que a la hora de la verdad nos encontramos con que el suelo no chupa más agua, el suelo no puede más, está absolutamente hasta arriba de agua. Incluso en algunos sitios pues se dan cuenta de que se forman piscinas, se desbordan ríos y todo esto es un verdadero desastre que tiene muy preocupados a los que, por ejemplo, los que viven en la desembocadura del Guadalete. ¿Qué tienen que hacer? Ya han visto que eso se desborda, han estado a punto ya con otras 2 anteriores borrascas y ahora la Leonardo pues dependerá de lo que dure. Es así de sencillo. Están cayendo pues 180, 200 litros. Hoy es el día que en teoría tendría que ser el fin de la ofensiva de las aguas. Ya veremos si esto es así, pero lo cierto es que estamos muy preocupados por cómo va frenando esta borrasca que está castigando toda Andalucía. La Junta pues casi que no tiene manos ya, porque está en todas las provincias desplegadas, los servicios de bomberos, de emergencia, la Guardia Civil, la UME, lo que queráis, pero no dan abasto porque se trata de proteger a muchas poblaciones con unos ríos que bajan, como veis, y que es incontrolable todo, porque capacidad de absorción el terreno, pues francamente ya no tiene. Bueno, pues ya os iremos contando de cómo evoluciona en las próximas horas la borrasca Leonardo sobre tierras andaluzas, que de momento pues está generando una tremenda inquietud. Bueno, dejamos aquí la meteorología para abordar uno de los temas del día, que también produce gran inquietud. Ver la incompetencia en directo de varios ministros del Gobierno a mí no me parece ni gracioso, ni me parece serio, y desde luego me repugna. Pero bueno, doctores tiene la Iglesia. Hoy le preguntaban a la ministra de Vivienda, que antiguamente era la portavoz, Isabel Rodríguez, bueno, le preguntaban una cosa muy sencilla. Oigan, ¿nos puede explicar la gran contradicción que hay entre lo que ustedes han llevado a publicar al Boletín Oficial del Estado y lo que anunció tras la reunión del Consejo de Ministros la ministra del ramo ayer? La diferencia es a propósito de la capacidad del desahucio. Dijeron en la reunión posterior al Consejo de Ministros, donde hubo también tremendas dudas, porque hay otra incompetente que daba las explicaciones, cuando el propietario de 2 viviendas tenga una en alquiler, podrá desahuciar. Bueno, le preguntaron, oiga, pero ¿hay que ser propietario de 2? ¿O cómo es esto? No, bueno, y remitieron en el Consejo de Ministros a una consulta que iba a explicarlo todo, pero que no se preocupen ustedes, porque cuando salga el BOE explicado todo quedará resuelto, no habrá errores de interpretación. Bueno, pues entre eso, que parece que es lo que se pactó con el PNV y que contaron mal en el Consejo de Ministros, y lo que sale en el Boletín Oficial del Estado, hay una enorme diferencia, porque lo publicado lo que dice en el punto 1 bis de un texto misérrimo de apenas 2 folios, que no son capaces de aprenderse ninguna de estas 2 ministras que hoy quiero señalar con el dedo, pues lo que dice es que, oiga, todas las personas
particulares o jurídicas, podrán desahuciar hasta las 10 propiedades en alquiler. Bueno, esto no tiene nada que ver con lo que se nos había contado ayer. Y se lo han preguntado a la ministra y la ministra dice, ay, pues tengo que hablar con el equipo jurídico porque pues no sé decir. Bueno, yo sí sé decir que hay que preguntárselo a una persona que sí sabe de lo inmobiliario y que es buen amigo de este programa y de esta casa, don Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios en Inversión en Madrid. Muy buenas tardes, gracias Julián por atendernos. Muy buenas tardes, don Javier. Bueno, a ver, no sé si lo he contado con todos los detalles para que la gente se dé cuenta de que nos manejan estos dos incompetentes o qué es lo que a ti te parece y sobre todo si nos quieres explicar esa diferencia entre lo que sale publicado y lo que lleva el decreto este del escudo social. Bueno, lo primero, yo no he podido ver todavía, lo veré esta noche, la intervención de la ministra Isabel Rodríguez, creo que ha sido en Televisión Española, Sí, en donde han tenido un desencuentro ahí con la periodista, con la presentadora, que no han sabido resolver ni aclarar muy bien. Yo creo que es sencillísimo, ¿verdad? O sea, porque primero no hay que tener unos grandes conocimientos jurídicos, sino simplemente saber leer, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema, tal y como yo lo intuyo? Porque claro, es que es muy difícil dar satisfacción a dos socios de gobierno que te están apoyando que cada uno defiende una posición completamente contraria, enfrentada, ¿no? Entonces, claro, pues la ministra se ha visto en el trance de tener que decir por dónde me decanto, ¿no? Pues diga lo que diga, pues con uno voy a fracasar, pues lo mejor es por lo menos dar la sensación de que no sé. Quiero ser magnánimo y pensar que lo sabía, pero que no ha querido explicarlo. Es muy fácil, vamos a ver. El Real Decreto Ley 2/2026, que se ha publicado hoy y que entrará en vigor mañana, contiene, efectivamente, dos ligerísimas referencias, es un decreto de 40 páginas, pero muy ligeras referencias en dos artículos al tema de, cuando se habla de desocupación, hay que hablar de la prórroga que establece en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el desahucio o lanzamiento de personas vulnerables por ocupar una vivienda y cuando el propietario reclama recuperar la propiedad de ella. Y tiene dos artículos, solamente dos artículos, que regulan dos circunstancias muy diferentes. La primera, artículo 1, que regula las situaciones en las que el inquilino, el arrendatario, está en la vivienda, ocupando la vivienda, con un título. ¿Qué título? Pues lo normal será un contrato de arrendamiento, pero puede tener otra vinculación, una cesión del derecho de uso o cualquier otro. En ese supuesto, que es el que verdaderamente incorpora un cambio notable a petición de uno de los socios, en concreto el PNV y otros del Gobierno, lo que dice es que si el propietario o arrendador de la vivienda, siempre que sea persona física y siempre que no tenga más de dos viviendas, no habla de destinados al alquiler, que no sea propietario de dos viviendas. Por tanto, pensemos que es propietario de una que utiliza él, el propietario, y otra que la destina al alquiler. Pero, en cualquier caso, el propietario podía tener dos viviendas, tener las dos alquiladas y él mismo vivir en régimen de alquiler en una vivienda de un tercero. En ese supuesto, siempre que el ocupante de la vivienda, el arrendatario o el ocupante de la vivienda, fuera declarado vulnerable, el propietario lo que puede hacer también es declararse a sí mismo vulnerable, en concepto de vulnerabilidad económica, y así ponerlo en conocimiento del juzgado, igual que lo habrá hecho o lo terminará haciendo el arrendatario, y decir, oiga, que yo también soy vulnerable. Bueno, pues en atención a esas circunstancias, si efectivamente se reconoce no solo la vulnerabilidad del arrendatario, sino también la del propietario, en ese supuesto, persona física como máximo dos viviendas, en ese supuesto no le será aplicable la prórroga en la suspensión de los desahucios. Por tanto, podrá instar al juzgado, al juez, que se lleve a cabo el desahucio y el lanzamiento del deudor. Y además, en esa situación de vulnerabilidad de arrendatario y de arrendador o propietario, prevalecerá la posición de vulnerabilidad del propietario. Por tanto, de forma muy simple, yo tengo dos viviendas, en una vivo y la otra la tengo alquilada
a alguien que se declara vulnerable, que le reconocen la vulnerabilidad, y yo digo, sí, sí, pero yo tengo una pensión muy bajita, también soy vulnerable. Lo notifico al juez, lo pongo, y si se estima también mi vulnerabilidad, la mía prevalecerá sobre la de mi inquilino, y en ese supuesto no procede la prórroga de la suspensión de los desahucios, seguirá el procedimiento adelante, tardará 1 año, tardará 2 años, lo que tarda, pero no se suspende el procedimiento. Y luego, Entendido. Y el segundo artículo. eso, y luego, si me permite, jefe, el segundo artículo es una situación completamente opuesta, que es el de la ocupación con K. Es decir, alguien que está en una vivienda, dentro de una vivienda, de una vivienda o de un inmueble, porque como efectivamente cubre la posibilidad de un allanamiento o de una usurpación, está dentro de un inmueble sin título. ¿De acuerdo? No tiene ningún título. Ha entrado o con patada en la puerta o aprovechando que salía el propietario o ya estaba en la condición de arrendatario dentro de la vivienda, le ha vencido el contrato y dice, pero no me voy, ¿vale? Bueno, pues en ese supuesto, si también fuera declarado vulnerable el que está dentro de la vivienda, repito, sin título, ya no hace falta que el otro sea vulnerable o no, ni que sea persona física o jurídica, puede ser el propietario de la vivienda, física o jurídica. Bueno, siempre que el propietario, tenga 10 o más viviendas, en ese supuesto sí le será aplicable la prórroga en la suspensión y se suspenderá el procedimiento y tendrá que esperar hasta el 31 de diciembre de 2026. Si por el contrario tiene menos de 10 viviendas, en ese supuesto no procederá la suspensión del procedimiento y podrá seguir adelante. Hay una serie de excepciones que dicen, bien, el propietario de la vivienda tiene que ser también tener en la vivienda que está reclamando recuperar la posesión, tiene que ser su primera vivienda habitual o constituir una segunda residencia y acreditarlo, o que la tenga cedida a un tercero que también la utilice como primera vivienda o como segunda residencia, que no se utilice la vivienda para actividades ilícitas, etcétera. Por tanto, primer supuesto, lo que habitualmente es inquiocupación, el que tenga 1 o 2 viviendas y sea considerado vulnerable el propietario, siéndolo también el arrendatario, no se ve afectado por la prórroga y no tiene que esperar hasta el 31 de diciembre de 2026 para que se continúe con el procedimiento de desahucio de la vivienda. Segunda, la ocupación con K. Alguien que no tiene título, si tiene menos de 10 viviendas, tampoco le sería aplicable la suspensión de los desahucios y podría instar a que se siga el procedimiento de forma inmediata sin llegar hasta el 31 de diciembre de 2026. Yo creo que esto está muy claro, es lo que dice el Real Decreto. No sé si esa era la intención, si era la voluntad, pero eso es lo que dice y entrará en vigor mañana. Bueno, pues Julián, te agradezco la aclaración. Lo has dejado clarísimo. Ahora, está claro que la ministra no se lo sabía, ¿eh? Eso también está bastante claro. O no lo había leído, o se lo habían malinterpretado, lo que fuera. En fin, te agradezco mucho la participación en el programa, la claridad, ahora lo tenemos todos clarísimo y depende de tener título de arrendamiento o no tenerla. Esa es la línea que divide el terreno de juego. Perfecto, pues muchas gracias, Julián Salcedo, un abrazo enorme. Muchísimas gracias a vosotros. Bien, nosotros hemos de continuar porque hay muchas noticias que tenéis que conocer. Por ejemplo, la AIREF es el instrumento supuestamente independiente que impone el rigor en muchas cosas y la responsabilidad fiscal. Bien, se ha metido en un lío porque la AIREF insta a la Seguridad Social a tomar medidas contra el fraude con las bajas médicas, lo que se llama el absentismo. ¿Por qué? Porque han encontrado muchísimas deficiencias y han encontrado pues muchas que probablemente sean impugnables, pues ciertas enfermedades larguísimas de años, etcétera, y poco control. Realizado el control sobre las personas que se aprovechan de esa enfermedad que tuvieron tal vez en el pasado y que la están haciendo alargar en exceso. Bueno, si lo escuchamos de boca de Cristina Herrero, la presidenta de la AIREF, lo vais a tener muy claro. Pues la incidencia en el periodo 2017-2024 ha aumentado casi un 60% y la duración media ha aumentado casi un 15%. Ahora bien, si desglosamos
según que se haya producido gasto público o no. Cuando implica gasto público, es decir, a partir del día 16, vemos que el incremento mayor ha sido en la duración, mientras que la incidencia ha aumentado un 28,9%, la duración ha aumentado un 40,7%. Sin embargo, cuando no implica gasto público, es decir, hasta el día 15, entre los días 4 y 15, la incidencia ha aumentado un 78% y la duración se ha reducido un 16%. Pues habrá que trabajar eso, porque no podemos ganar productividad ni ganar nada con este patio que tenemos de incidencia de las bajas médicas y del absentismo laboral. Bueno, lo que sí es negocio, ahí hay poco absentismo, es el lobby. Tengo que contaros la operación detrás de la compra de Acento. Acento es el consulting de influencias, de mediaciones, de rollos entre el socialista Pepiño Blanco y el pepero Alfonso Alonso. Ambos dos han sido ministros cuando mandaban los suyos y ambos dos se asociaron para crear esto de Acento, que era la octava maravilla, porque cuando tocaba pedir a unos pedía uno y cuando tocaba pedir a los otros pedía el otro. El dúo fantástico. Esto se lo han colocado a Havas, que es un grupo francés, que tiene un presidente que es el que va a hacer de presidente de Acento, que es Rodés, y bueno, pues los señores Blanco y Alonso se van a embolsar una bonita cifra por la venta, 3 millones de euros. Alguno dirá, bueno, pues no es tanto para lo que destacan. Bueno, pero aquí hay mucho de fin de ciclo, ¿eh? Aquí hay mucho de decir, bueno, mira, esto ya no va a durar mucho, mejor nos aseguramos los 3 millones y que ya el que venga, si acaso, que arree. Bueno, lo dejamos aquí, el chollo del lobby, porque estos eran los que representaban a Huawei, los que representaban al Reino de Marruecos en España, en fin, una serie de cuentas bastante curiosonas las que tenían, eran maravillosos consiguiendo dinero de las ayudas europeas, este tipo de cosas, este tipo de chanchulletes varios. Bien, yo os tengo que hablar de las drogas. Quitadme, por favor, a Pepiño Blanco, que luego se quejará y dirá que yo lo he vinculado con no sé qué cosas. No. Tenemos que hablar de las drogas, tenemos un compromiso, ustedes y yo, que es hacer que los partidos políticos se tomen más en serio todo esto, cambien las condenas, los juzgados, las fiscalías y den más medios a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para combatir el narco. El narco nos está produciendo un daño descomunal a la sociedad española y no nos damos cuenta, lo seguimos tratando como el delito contra la salud pública. No, no, es un delito contra nuestra seguridad y por lo tanto hay que pues tomar medidas y empezar a salvar la situación, porque de lo contrario pues no faltará mucho tiempo para que en algún lugar de España manden más las bandas del narco que las fuerzas del orden. Yo lo que puedo hacer para que me ayudéis y nos ayudemos juntos en que esto cambie es ir ofreciéndoos imágenes ciertas de operaciones que tienen lugar en el día de hoy, o como mucho en la madrugada y día de hoy. Empezamos por la detención de 51 personas de una red que actuaba en la Comunidad Valenciana vendiendo drogas. Han tenido que registrar 39 domicilios de Valencia, de Madrid y de Cuenca. ¿Cómo lo hacían estos? Bueno, estas son imágenes de la policía, ¿no? Lo hacían, traían cocaína de Portugal y la vendían sobre todo en la Comunidad Valenciana. Por eso donde más detenciones se han producido es allí. ¿Qué os parece? Una operación descomunal, un gasto público que la policía pues tenga que jugarse la vida, también supone un gasto esas operaciones que nos ahorraríamos si a lo mejor una vez detenidos se pasaran una temporada bien larga en la cárcel y no salieran por la puerta de atrás, imputados con cargos, pero míreme usted, no hay para mandarlos a prisión ni siquiera provisional. Claro, así no avanzamos, hay que endurecerlo todo. Y también las sanciones para aquellos funcionarios que se corrompen y que pasan a ser pues, esenciales para el desarrollo de los narcotraficantes. Les venden información de dónde están, de dónde no están, de cómo hay que hacer las cosas en el puerto de Algeciras o en el puerto de Valencia. Bueno, nos vamos a otro ejemplo del día de hoy.
4 detenidos por matar a tiros a un hombre en lo que se conoce como un vuelco de droga. Un vuelco de droga es cuando una organización asalta el depósito de droga de otra organización también ilegal. Bueno, pues estas son las imágenes de los detenidos por matar al guardés de la droga de la otra organización. Y de ahí nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria, operación de la Guardia Civil muy vistosa, en la que se ha desarticulado un centro de venta de droga con un detenido. A mí me extraña que sea tan solo un detenido, viendo pues, lo serio que se lo toma, como siempre, la Guardia Civil y la cantidad de agentes que han ido a neutralizar este punto de venta de droga. Bueno, y antes de irnos a publicidad, me permitiréis que os haga una reflexión a propósito del Club de Amigos, y es que si habéis llegado a la conclusión de que compartimos ideas, vosotros y nosotros, entonces os sugerimos que nos apoyéis. ¿Cómo nos podéis apoyar? Uno, haciéndoos miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. Muy fácil, en 5 minutos está hecho y vosotros también decidiréis lo que queréis aportarnos mediante vuestra asociación al club. Segundo asunto, las donaciones a nuestra fundación que desgravan en Hacienda y que tienen que ser como poco de 250 euros a lo largo del año, de este año en curso, pues con aportaciones, se me ocurre que mensuales o trimestrales o como sea, y eso pues te da derecho a disfrutar de una desgravación que en la mínima aportación de 250 euros es un 80%. Bueno, pero si tenéis dudas, si queréis saber el caso concreto, cómo lo podéis hacer, etcétera, etcétera, lo que os sugiero es que llaméis al Club de Amigos 91 616 2464 y ahí van a despejaros cualquier duda que os pueda haber quedado. Por cierto, en el Club de Amigos organizan a toda marcha cosas interesantísimas. El martes 17 de febrero, el historiador Javier Sardón nos invita a conocer el origen de la leyenda negra antiespañola, que lleva existiendo desde épocas medievales hasta el reinado de Carlos I. Una charla para entender de dónde vienen muchos de los tópicos sobre España que todavía hoy seguimos escuchando. El 17 de febrero, que es martes, a las 19:30, aquí en la sede de El Toro Televisión. Se puede seguir de forma presencial o a través de los servicios de online, pero hay que reservar en cualquiera de los dos casos. Si es presencial o si es online, hay que reservar porque el número de plazas es limitado. Para apuntarse, el teléfono del Club de Amigos que aparece aquí en pantalla, 91 616 2464, o a través del correo que voy a leer para que no tengáis que ir a buscar las gafas. Club de Amigos, todo junto y minúsculas, @ Club de Amigos, de nuevo todo junto y minúsculas, .org. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad. Seis jóvenes minutos pasan de las 8 de la tarde y ahora es el momento para presentarles a nuestros invitados hoy en nuestra tertulia de análisis político. Don Roberto Granda, periodista, escritor, opinador político. Lo que me dejen. No, hombre, todo lo que se pueda siempre está bien. Siempre, siempre. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, gracias por venir. Don Carlos Entrena, eminente jurista, presidente del Club Liberal Español. Pues encantado. Muy buenas tardes. Aquí, buenas tardes. Y un gusto verte. Eso es. Bueno, empezamos con una anécdota, si queréis, que sucedió ayer por la noche. Tiene su singularidad porque es una persona un tanto voluble. Alguno dirá que lo ha calado al personaje a la perfección, a pesar de conocerlo poco, pero el fenómeno de Tesla, Elon Musk, la inteligencia artificial, ahora soy amigo de Trump, ahora soy enemigo de Trump. Ya digo que es un hombre bastante voluble. Se ha cabreado por esto de Sánchez, que quiere limitar
que los menores de 16 tengan acceso a las redes sociales. Y como Elon Musk es el dueño de una de esas redes, X, que por cierto usa todo el gobierno, Sí, claro. pues le ha metido un viaje a Sánchez que no sabe por dónde le viene la bola. Ha dicho que es un sucio, tirano y traidor al pueblo español. Poco más o menos. Por y resumir, fascista totalitario. por hacerlo corto, fascista, totalitario. Lo que pasa es que cuando el que te insulta es Elon Musk, yo si fuera asesor de Sánchez estaría muy contento. Yo creo que a Sánchez incluso le gusta. Que tiene Asperger este hombre, Elon Musk. Le da Brillantísimo. publicidad, aunque sea mala. Y Sánchez, con que hablen de él, aunque sea mal. Sí. Pero en el extranjero, no solamente en los Mac, pero es que Elon Musk tiene mucha proyección, es decir, tiene mucha visibilidad. La gente lo ve, lo retuitea, dice, fíjate, ya conocen a Sánchez, ya lo conocían ya de antes por la mujer. Y conocen también a Irene Montero, ojo, por la cosa que dijo de que nos quería sustituir, algo comentó también. Que por cierto, yo creo que tampoco hay que darle demasiada importancia, porque Podemos es poco más que un apéndice, una excrescencia ahí del PSOE, y el capital político que tiene es el que Sánchez le concede. Y además se ha ido ya a... porque Sánchez ha volatilizado todo lo que era Podemos. O sea, Podemos evidentemente era filoterrorista, sí, amigos de Bildu, ya, pero es que Sánchez también lo es. Podemos era plurinacional, a favor del referéndum catalán, etc. Sánchez también. Podemos eran chavistas, que nacieron de ahí. Sánchez también. Y Podemos eran muy antisemitas financiados por Irán. Y a Sánchez le felicita jamás. Entonces, no tiene... El contagio, claro, la vida. no tiene mucho sentido. Por eso digo que tampoco hay que hacerle mucho caso, pero hay una cuestión. Muchos de los que critican a Musk están pagando el premium. Es que este multimillonario de las redes sociales y tienen el tic azul de que, vale, tú puedes criticar a ese señor, pero le estás dando dinero, criatura. O sea, sé coherente por lo menos, y si no te gusta su red social, te puedes ir a otro lado. Mira que hay redes sociales, la China, TikTok, ¿no? Y otras. Entonces, pero coherencia ninguna, claro. ¿Qué haría Óscar Puente perdiendo la X de Twitter? Con lo que le de la gusta antigua insultar en Twitter. Claro. No, la verdad es que se está planteando un debate que yo creo que es interesante. No por lo que quiere Sánchez, que Sánchez lo que quiere es pues eso, intervenir, controlar las redes, cómo hacer, apretarlas, en fin, controlarlas todas. Y además, legislar en contra de la libertad de opinión, bajo el principio de que se miente mucho, que son bulos, cuando él es el primero que hace uso de la mentira, del bulo y de las falsedades. O sea que Sánchez en este debate puede resultar beneficiado, porque es lo que busca, él busca notoriedad. Pero nosotros tenemos que estar muy advertidos porque, claro, en este momento en España, dentro de las familias, hay un movimiento también favorable a prohibir el acceso de los niños menores de 16 años a las redes. ¿Y cuál es la solución? La solución no es prohibir. Y decirle a Musk que lo que tiene que hacer es una red para los niños. Haga usted dos, una para mayores y otra para los niños, en donde se pueda seleccionar mucho mejor la forma de relacionarse los chavales. Yo creo que igual que hay una televisión 1, 2, la 4, la 5, la 6, la de 33, no sé, o esta, igual que uno puede elegir, se debería de poder elegir la vía de comunicación. No sé si es posible o no técnicamente. Obviamente, una cuestión todo es posible. de educación desde casa. Creo que hay que limitar el acceso a las pantallas de los menores, pero por una cuestión del daño cognitivo, de la falta luego de concentración. Hay estudios que lo avalan, ¿no? Luego están dispersos, pues que reciben muchos estímulos de segundos y luego a la hora de leer, de concentrarse, de atender en clase puede ser perjudicial. Pero lo que Sánchez quiere es otra cosa, es que todo... ¿Cómo tú demuestras que eres menor? Tienes que meter tus datos, ¿no? Tu fecha de nacimiento. Entonces, al final, controla a todo el mundo. Es siempre a base de decreto. Y luego es una persona incongruente. Quiere prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, pero que con 16 años y sin que lo sepan los padres, un menor puede abortar. Eso es una... O sea, sí, proteges a los menores, pero poco. O sea, son las contradicciones de este hombre que no tiene unas ideas claras y no tiene buena fe en todo su planteamiento. No, tiene político. Mala fe. Tiene mala fe. La mayor parte de sus planteamientos. Yo como jurista no me gusta decir que tiene mala fe, sino que no tiene buena fe. Pero es que tiene mala fe. Una idea buena. Y además controlarlo y crear un órgano de control para monitorizar la opinión. El Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad. Pero bueno, me ha alegrado mucho tratar este tema porque tal vez
la fórmula sea lo que yo acabo de decir. Oiga, pues mire usted, ¿por qué no hacen una red en donde los chavales se puedan comunicar sin que exista esta mezcolanza de todo? Puede ser. Bueno, vamos a otro ejemplo de la mala fe, Se nos anuncia, vamos a regularizar a 500.000 inmigrantes sin papeles. Y no nos gustó, sinceramente. En primer lugar, porque no van a ser 500.000, sino que van a ser muchísimos más, muchísimos más, como ahora os explicaré a continuación. Luego resulta que lo que era uno de los requisitos que a algunos nos pareció una salvaguarda importante, recuérdenlo, que el gobierno dijo, los que puedan acreditar no tener antecedentes penales en su país. Bueno, pues de eso, que era cuando nos vendieron la burra, hemos llegado a lo que tenemos ahora, que es que una simple declaración responsable del propio individuo que pide los papeles, dice, mire, como no me pueden dar en mi país de origen el certificado de penales, pues baste que diga yo que no los tengo. Y entonces aquí hacemos la vista gorda, miramos para otro lado, ponemos el sello, le damos el carné y Santas Pascuas. Eso es lo que pretende el gobierno de Sánchez. Tener a futuros un nuevo cuerpo electoral en el que se vayan incorporando 500, 850, 2 millones los que necesite. Y bueno, hay un periódico, en este caso el ABC, que ha descubierto que hay algunas redes de criminales de Georgia, Rusia o ex República Soviética, para no confundir con la Georgia de Estados Unidos, que ya están comprando allí los certificados para venir a España corriendo y regularizarse. Así es que, bueno, pues está claro que esto va a ser un problema para la sociedad española. La policía ya ha detectado flujo de emigrantes de diferentes puntos de Europa que van a venir a España a obtener los papeles y estar dentro del territorio de Schengen, más o menos en régimen de legalidad. Una simple declaración responsable que sustituya al certificado de antecedentes penales bastará para que los inmigrantes ilegales puedan ser legalizados en España. Esta es la letra pequeña del decretazo que ha aprobado el Gobierno y que permite regularizar a alrededor de 1 millón de inmigrantes que hayan estado al menos 5 meses en nuestro país. Una de las exigencias del Ejecutivo de Sánchez es que no tengan antecedentes penales. Para ello, los inmigrantes deben pedir dicha información a las autoridades de su país. Sin embargo, si en el transcurso de un mes no reciben dicho certificado, España los regularizará igualmente presentando una simple declaración responsable. Es decir, bastará con que el inmigrante firme una carta asegurando que no tiene a sus espaldas ningún delito. Se trata supuestamente de una medida excepcional. Sin embargo, es muy complicado que en un mes las autoridades de un país entreguen miles de certificados de antecedentes penales. Por lo tanto, lo más seguro es que muchos de los ilegales que van a ser regularizados presenten únicamente la declaración responsable y las autoridades españolas no sepan con certeza si han cometido delitos. Según ABC, la policía ya maneja información de que algunos grupos criminales georgianos han empezado a comprar esos certificados limpios en su país para presentarlos en España. Y lo cierto es que demostrar que llevan en nuestro país al menos 5 años es bastante fácil. Sirve con algún certificado médico o incluso con alguna compra. Para los expertos, esta facilidad que ofrece Pedro Sánchez para obtener el permiso de residencia hará que entren muchos más ilegales desde otros puntos de España por el efecto llamada. Don Carlos Entrena. Pues sí, evidentemente es un alto riesgo. Es un alto riesgo el adoptar este tipo de decisiones de legalización general y no controlada, porque un país, un Estado, lo que necesita es que las autoridades en frontera funcionen y puedan decir y seleccionar a las personas. Cuando alguien quiere venir a trabajar, pues puede venir a trabajar, pero identifíquese usted, diga qué habilidades tiene, qué experiencia laboral tiene, dónde va a ir a trabajar. Pues como cuando los españoles emigraban en los años 60 y 70, y los italianos a Alemania, iban con su trabajo, iban con su alojamiento todo preparado.
Esta figura de la regularización masiva, la verdad es que no lo entiendo, y además no lo admiten en Estados Unidos, no lo admiten en Canadá, no lo admiten en Inglaterra. La propia Unión Europea tiene muchas dudas. Que algo tendrá que decir al final. Porque claro, esto de una regularización masiva, lanzando tu solicitud a la Administración, en principio acompañada de un certificado de no tener antecedentes penales, pero que si no los tienes, justificas que lo has pedido al consulado de Mali y que si no te lo dan, en un mes te dan silencio positivo, entienden que ya lo tienes cumplido. Hombre, a mí me parece que esto es una frivolidad y es valorar poco la llegada a España. Hombre, es que hay que exigir algo, alguna habilidad, hay que exigir algún tipo de requisito, porque esto no consiste en que venga todo el mundo, porque por esta regla de 3 toda la población de África podría aparecer por España. Y la de América del Sur. Y en la de América del Sur. Roberto. No sé por qué en España tendemos a ir siempre a la contra. Es como una cosa de llevar la contraria a este gobierno cuando todos los países están haciendo al revés, políticas migratorias y de fronteras más duras y más estrictas. Incluso los países más progres, que eran los nórdicos, modelo socialdemocracia, etcétera, están reculando. En Suecia tienen un problema de la leche, incluso de criminalidad y de menores que están matando, están violando bandas. Y todo. Entonces, esto va a ser un problema de primer orden, además, porque lo que va a agudizar es el colapso de los servicios públicos. Es decir, además de elevar la inseguridad en las calles, que lo estamos viendo, porque además impresiona el silencio absoluto de los medios y de los servicios progubernamentales ante las manadas. Ante el ataque, por ejemplo, a la chica de Igualada, la manada de Manresa, la manada de Pamplona, silencio. Y cuando se multipliquen, que lo hará, por desgracia, esto no hace falta ser adivino, el silencio será mayor, hasta que imagino que no podrán taparlo y explotarán estas pequeñas bolsas de tensión que hay, ¿no? Torre Pacheco, etcétera, donde hay esa presión migratoria. Y luego los problemas de acceso a la vivienda también se van a agudizar. Yo tengo la seguridad del que apoya estas medidas es porque está convencido de que nunca le va a afectar a él. Porque a lo mejor vive en una organización cerrada, porque... ¿Ya la pagar o así? Claro, porque se mueve siempre en burbujas cerradas, su familia está en colegios privados y no... Claro, y al resto, o sea, ¿qué ganas con reventar los barrios, con generar más tensión social, con que la gente tenga que convivir con cada vez un país más degradado? Es no conocer la realidad de las calles. Y luego, evidentemente, tú cuando estás en un país... Hay un problema peor que el de la vivienda, el del empleo. Hombre, porque sí. Eso está reventado. O sea, tenemos más parados que ningún otro país de Europa. Y aquí, venga, que vayan pasando. Pero, a ver, o han viajado poco o no han vivido nunca en otro país. Yo recuerdo cuando estaba en Inglaterra de estudiante, ibas con un visado de la universidad aquella, porque ibas con un curso. Cuando se te acababa, o te ponías a trabajar o estabas en el país en situación ilegal, incluso... Cuando fui a Rusia, antes de la invasión de Ucrania, tú vas con un visado. ¿Cuántos días va a ir usted? 5, vale, 5, pum, te lo sellan. Y cuando se acaban esos 5 días, estás en el país en situación irregular, te pueden ir a buscar y echarte. Pero yo no lo veía como algo de qué fascistas son, lo veía como algo normal. Estoy aquí y o trabajo, estudio, o tengo que justificar que esté viviendo o que me quede en el país más tiempo del que yo dije que iba a estar de vacaciones. Bueno, pues hoy ha hecho declaraciones a propósito un poco de lo de Elon Musk y lo Mollar en relación con el 500.000 de inmigrantes a regularizar Santiago Abascal. Esto es lo que ha dicho. A día de hoy ya hemos escuchado a las lunáticas que escarcelaron a cantidad de violadores en España decir bien a las claras en televisión y gritando que lo que quieren es que vengan, que se les dé el derecho a voto para sustituirnos, es decir, para ganar electoralmente, para acabar con la oposición política. Y como eso parece que les lleva un tiempo, pues ya ha decidido Pedro Sánchez también instaurar la censura en redes. Y por eso yo creo que esas palabras que ya en el ámbito internacional resuenan contra Sánchez como traidor y como tirano están absolutamente justificadas. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, permitidme que os recuerde que queda muy poco para vivir un concierto único en el Auditorio Nacional. Ramón Torrelledó presenta Raíces, una experiencia musical irrepetible con 3 obras maestras universales. El amor brujo de Manuel de Falla, Rhapsody in Blue de George Gershwin y la imponente
Obertura 1812 de Tchaikovsky. Todo ello bajo la dirección del maestro Torrelledó, con la gran soprano María Rodríguez, el maestro Leonel Morales al piano y un apasionante cuadro flamenco. El sábado 7 de febrero en el Auditorio Nacional. Compren ya sus entradas porque quedan muy pocas y es un concierto que no se pueden perder. Las entradas están disponibles en la web y en las tiendas del Corte Inglés. La fuerza, la emoción y la magia llegan con raíces. Vamos a hablar un poquito de trenes, porque ya oímos ayer en el Congreso a Óscar Puente decir que, oiga, es que arreglar una red que está tan de capa caída como esta no es como arreglar una tetera, esto es distinto. ¿Qué es eso hay que tener para esa declaración? No me digas tú que hay que ser... bueno, todos somos hijos del mono, pero unos más que otros, unos más que otros. A lo que vamos, hoy hay una sorpresita, la que les da el señor Oriol Junqueras, porque Esquerra se ha sumado a la moción que iban a votar el PP y Vox en el Senado y que pide la dimisión de Óscar Puente. Así es que ahí tendremos un frente. Y luego resulta que vamos conociendo detalles aquí y allá. Otra de las tesis de Óscar Puente es que esto depende de anteriores gobiernos, que él solo lleva gobernando 2 años en ese ministerio, 7 Pedro Sánchez, pero la culpa fue del cha-cha-cha. La culpa fue de Aznar o de Franco, que no se mantengan las vías de alta velocidad debe ser culpa de Alfonso XII. Según el cráneo privilegiado este que tenemos de ministro. Hoy hemos sabido que el Banco Europeo de Inversiones ya dijo en 2022, tiempo de mandato en la Moncloa de Sánchez, que, hombre, las vías estas del trazado Madrid-Sevilla, que tienen tantos años, pues sería conveniente que se cambiaran porque están un poco obsoletas. Han alcanzado el final de su vida útil, decían con elegancia, y les facilitaron 90 millones de euros para ayudar el Banco Europeo de Inversiones, que ahora lo preside Nadia Calviño, para ayudar a que se sustituyeran pues, los tramos más fastidiados, ¿no? Hemos sabido también que Adif le perdonó una multa a una de las empresas que, concurriendo en UTE, renovó presuntamente el tramo donde hubo el accidente de Adamuz. Si esa empresa no es otra que Azbi, la que le pagaba 6.000 euros a la mujer de Koldo. O sea que hay mucha sospecha siempre detrás de lo que han querido mangonear sobre las vías del AVE, no renovarlas, porque también la Unión Europea advirtió que eso había que renovarlo y se prestó a entregar, creo que eran 113 millones de euros. Así que en total, pues casi son 200 millones, lo que nadie sabe dónde está, porque la vía está por renovar, eso sí que está claro. Nuevo episodio de caos en Rodalies y ya van 2 semanas consecutivas. Esta vez un problema técnico ha dejado fuera de servicio la megafonía y las pantallas de todas las estaciones de la red de cercanías de Cataluña. La solución que han propuesto a los usuarios es que consultaran los laterales y frontales de los trenes que pasaban por las estaciones para verificar el destino. Esta incidencia se ha solucionado a lo largo de la mañana, pero cuando no paran de sucederse y el trágico accidente de Adamuz sigue latente, aparecen nuevas informaciones que evidencian el mal estado de la línea. De hecho, en 2022, la Unión Europea avisó del final de la vida útil de las vías de la línea del accidente de Adamuz. Por eso el Banco Europeo de Inversiones firmó un préstamo con el gobierno de 90 millones de euros para la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Todo esto ocurrió cuando era presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, hoy investigada por 5 delitos: malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal. Esta generosa cantidad de dinero se suma a los 111 millones de euros que la Comisión Europea concedió en 2023 al Gobierno para la renovación de esta misma línea ferroviaria.
Ahora se pone en cuestión qué se hizo con más de 200 millones de euros y si realmente se invirtieron para ese fin. Sobre todo cuando salen a la luz rescisiones de contrato cruciales para la línea del accidente, como este de 2022, para renovar el balasto, la piedra que hay debajo de las vías. Adif canceló la adjudicación de 5,2 millones de euros de mutuo acuerdo con la UTE, a la que pertenecía Áridos Anfersa, empresa que contrató a Patricia Uriz, la mujer de Koldo, solo 4 días después de la adjudicación. Es que algo huele a podrido en Dinamarca, ¿eh? Don Roberto. El ministro Óscar Puente es un auténtico impresentable y cada segundo que pasa en el cargo es una falta de respeto a las víctimas de los trenes y a los que sufren también la red ferroviaria. En su momento había algunos, y yo lo comenté y les dije que no iba por el tema, decían, yo creo que va a dimitir Óscar Puente, o sea, alguna responsabilidad. No saben cómo juega la PSOE. Iba a ser patadón pa'lante, diciendo castizo, ¿no? Pa'lante, y a seguir. Y dijimos, y sería como casi carne de meme si no fuera tan trágico. Y pues le va a echar la culpa al PP, a Franco o al cambio climático. Oye, 2 de 3. Solo faltó Franco, pero llegará. Entonces, con esta responsabilidad que tienen, con esta corrupción que han hecho, con lo que han mangado del dinero, con el estado de las vías, ahora ya no se puede viajar con normalidad de Madrid a Barcelona porque tienen que hacer una revisión, tampoco el de Madrid a Sevilla. Entonces, que salga a hacer estas declaraciones, que hable de la cafetera cuando llevan 8 años en el gobierno. Tetera, que hay un nivel. Tetera, bueno, claro, sí, me parece algo tan surrealista y que no haya ningún tipo de responsabilidad por la corrupción, por la negligencia y porque esta corrupción que cuesta vidas y que pienso que más vidas va a costar si no se le pone remedio. Pues, hombre, es que es para que lo saquen y lo emplumen según termina de hacer esas declaraciones, Óscar Puente. Es muy grave, es muy grave. Lo que ha ocurrido, el descarrilamiento, es gravísimo. Es gravísimo, aparte de los 46 muertos que ha habido y el montón de heridos, no sé cuántos hay. Es muy grave, pues para la marca España, para las empresas españolas, el prestigio y el reconocimiento mundial que tenía España en cuanto a materia de red ferroviaria de alta velocidad. Es muy grave para los ciudadanos, que en este momento pues cada uno se tiene que organizar la vida para venir de Málaga aquí o de Barcelona y tienen que buscarse otra solución. Y todo pues, ha sido por imprevisión, por imprudencia. Yo ya llamaría imprudencia temeraria, como es en la conducción. Y luego este señor insulta a los maquinistas, no quiere oír a nadie. Dice que el suflé de sentimientos que tiene. Usted es un irresponsable. La verdad es que esta situación de caos ferroviario en este momento, prácticamente de paralización de las redes de alta velocidad, ojo, y de rodalíes, que en Cataluña está parado. Y en Madrid. Y en Madrid las cercanías. Es que yo creo que rodalíes y cercanías ya se tendría que ceder la competencia a cada una de las comunidades autónomas para que cada uno se vaya haciendo cargo de lo que este gobierno no es capaz. No sabe hacer. Pero es que luego hablamos de las responsabilidades políticas, pero responsabilidad penal. Cuando a un juez le planteen delante esta vía con este descarrilamiento con 46 muertos, una vía en una línea recta y que le digan los peritos, es que aquí esta vía estaba soldada y estaba mal soldada, estaba obsoleta, necesitaba una renovación completa, este señor va a estar procesado y va a tener un grave problema, porque esto no es algo raro. No es algo raro el accidente. El accidente era previsible y evitable perfectamente, porque es que si no, ¿en cuántas líneas podría ocurrir el accidente? Iríamos todos asustados. No iríamos. No iríamos en el tren de alta velocidad. Es previsible y evitable. Y no lo hizo. Lo hizo mal y mintió, porque dijo que había renovado toda la vía, no sé si hasta Sevilla, de forma integral, toda esa zona, y es mentira. Y es mentira. O sea, que va a tener un grave problema penal. Ojalá, porque además el dinero
para el mantenimiento de las infraestructuras clave, ¿dónde está ese dinero? O sea, se ha dilapidado porque lo han ido metiendo, y luego lo de las sobrinas en Adif. Es que cuando la corrupción es sistémica, se afecta a todo, incluso a lo más básico del funcionamiento de un país. Hay que ver cómo están las carreteras, hay que ver cómo estaban los trenes, hay que ver que están dando el toque también con las presas. Entonces, ¿eso qué hace? Que vamos a un país cada vez más degradado y dice, no, es que no puedes decir que España es el tercer mundo. Un país no pasa al tercer mundo de la noche a la mañana, es un proceso, y el proceso lo estamos viviendo, se llama socialismo. Bueno, pues sepan que hoy ha habido una reunión en el Ministerio. De hecho, ayer Óscar Puente cambió el tono de sus palabras. Ya no estaba ni la mitad de agresivo, ya no estaba en que, oiga, que yo he dormido 3 horas en todos estos días. ¿Y las víctimas? Ya no estaba en hacer que aquello durara la intemerata para decir, como dijo en el Senado, es que llevo 7 horas aquí de intervenciones. Bueno, pues ayer en el Congreso bajó un poquito el tono para ver si podía evitar hoy que los sindicatos de lo ferroviario le llevaran a la huelga y le pidieran la dimisión. Que mira que es difícil que UGT y comisiones pidan la dimisión de alguien del gobierno, es para abrir cualquier periódico, porque eso no pasa nunca, pero hay mucha presión, los maquinistas, en fin. Ahora vais a escuchar a Diego Martín, que es secretario general del Sindicato de Maquinistas, contando que a pesar del encuentro con el sindicato y con el ministro al frente, para esto sí que estaba, pues que la huelga se mantiene. No nos podemos comentar nada porque básicamente ha sido una reunión de primer acercamiento. O sea, simplemente hemos expuesto todas nuestras reivindicaciones, todo el malestar que vienen manifestando los ferroviarios, y a partir de hoy pues, el propio Ministerio nos pondrá encima de la mesa soluciones. Creo que al final hemos llegado a estos trágicos desenlaces porque en algún caso pues, estos ferroviarios se han visto sin poder manifestar o no se han tenido en cuenta sus reivindicaciones y sus reportes, y creemos que eso debe cambiar. Y por otra parte, pues lógicamente la convocatoria de huelga aún en marcha, porque es que como está en estos momentos, pues tiene que dar esa cobertura a todos los ferroviarios. Bueno, ya es el colmo. Esto demuestra mucho nerviosismo. Cuando Bolaños sale públicamente a decirnos que, oiga, es que, a ver, los que no voten el decreto escudo atómico están poniendo en riesgo las ayudas de la Dana, que hace un año que pasó, más de un año ya, están poniendo en riesgo la calefacción de los menos favorecidos, están poniendo en riesgo nerviosismo. Más nerviosismo demuestra Isabel Rodríguez, que ni siquiera se ha leído el otro decreto, el de las medidas de que permiten o no los desahucios, y se arma un lío monumental en la tele y ha optado por el radicalismo. Nadie le va a discutir la improcedencia de lo que ha dicho. Dice que por ella le aplicaba el 155 a la Comunidad de Madrid, la intervendría en materia de vivienda, y la razón es que los precios están muy caros en Madrid. ¿Y en Barcelona no, bonita? ¿O cómo es esto? Bueno, en fin, un desastre. Se la están comiendo por los pies porque ha dicho una barbaridad de... Vamos a verlo. El decreto de escudo social se encallará previsiblemente en el Congreso. Junts ya ha anunciado que votará en contra junto a PP y Vox y que solo votará a favor de la revalorización de las pensiones. La posición de Podemos tampoco es favorable, aunque sí menos clara. Ante este previsible fracaso del gobierno, Félix Bolaños ha sido intimidatorio. Asegura que los partidos que voten en contra serán los responsables de que haya desahucios en España. A los grupos parlamentarios que voten que no al Real Decreto Ley de Escudo Social, les hacemos responsables directos de que en España haya desahucios y haya gente que se quede en la calle sin ir a ningún sitio, sin poder ir a ningún sitio. Pero Feijóo sigue firme en su postura y ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de intentar expropiar el derecho de los arrendadores a cobrar su renta del alquiler. Lo que está intentando hacer el Gobierno es expropiar el derecho de un arrendador a cobrar su renta. Y aún encima decirle a ese arrendador que es el culpable de lo que el Gobierno no hace. Y en medio de esta guerra por la vivienda, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha asegurado que aplicaría el 155 en Madrid si contara con los apoyos en el Senado.
Me encantaría intervenir. Pero más allá de la ley de a mí me vivienda, encantaría ministra. intervenir con un 135 o un 155 en la Comunidad de Madrid, que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado como para hacerlo. La respuesta de los populares no ha tardado en llegar. Reclaman a la ministra que pida perdón y la acusan de acoplarse a los actos y de estafar a los españoles. Pedir perdón es lo que tiene que hacer la ministra y venir a los ayuntamientos como Arganda del Rey y conocer las políticas de vivienda. Los populares recuerdan que la propia Isabel Rodríguez ha acudido en varias ocasiones a visitar promociones de pisos que se están levantando en Madrid por iniciativa del Ejecutivo de Ayuso, mientras que las 180.000 casas prometidas por Sánchez aún no se han materializado. Precisamente en las próximas horas, Isabel Rodríguez tiene previsto acudir a un acto de la Comunidad de Madrid para inaugurar una promoción de viviendas protegidas en Aranjuez. El 135, el 155, mira, ¿por qué no aplicas el 103? Que siempre fue un coñac muy atendido en España. Sí, sí. Es la monda. La verdad es que es una vergüenza que esta mujer pues no estudie un poquito en lo que va a decir, porque claro, además, ¿qué va a aplicar? Aplicaría ella un 155 con carácter preventivo porque la Comunidad de Madrid no va a solucionar problemas de vulnerabilidad en aquellos casos en los cuales los desahucios tengan lugar, se lleven a cabo. Oiga, pero usted sabe lo que está diciendo. Usted sabe lo que está diciendo con carácter preventivo. El día que haya gente vulnerable en las calles, pues habrá que atenderles en la forma que sea. Pero lo que primero que hay que hacer es respetar la propiedad privada de aquellos que tienen sus viviendas ocupadas de una forma ilegal, el llamado ocupa, o aquellos otros que no reciben las rentas porque han alquilado de buena fe su piso y resulta que no les pagan al final porque no les da la gana, siempre diciendo que hay un caso de vulnerabilidad económica. La verdad es que este Real Decreto que hoy decreto ley que se acaba de publicar hoy en el Boletín Oficial del Estado, abre las posibilidades de que se recuperen algunas viviendas, pero hay que buscar también la solución a aquellas personas vulnerables que no sepan dónde ir. Están los caraduras que no quieren pagar la renta, pudiendo, porque entonces estos lo van a poder recuperar la posesión. O sea, los abogados van a tener trabajo con este decreto ley, van a tener trabajo. No se va a resolver todo, vamos, sí, lo interpretan los jueces como yo lo estoy intentando entender, que tiene porque razón. Es bastante complejo. Pero no resuelve el tema temporal. Pero no resuelve. Que en Francia son 24 las horas, en Alemania son 48 las horas. Oye, se me han colado unos aquí que dicen que, pero que no, fuera. Y luego lo discutimos, pero de momento Eso fuera. es. Aquí no. Aquí ahora hemos discutido una chorrada, si me lo permitís. Sí. Bueno, ¿a quién tiene derecho y no a defender su propiedad? Todos, ¿Cómo? Pero esto es un delito. A ver de qué estamos hablando. Que si tienes dos viviendas o menos, dice el decreto ley, dice si tienes dos viviendas o menos, no dice una. Porque cero no podría ser arrendador, o dos o una. Entonces, si tienes solo dos viviendas o una... Si no tienes título de arrendamiento, entonces hasta 10, pero ya 11 no. 11 no. Además, el respeto a la propiedad privada es una base de Estado de Derecho y es algo indiscutible, quiero decir. Es necesario también para que haya libertad. Igual que no hay libertad sin seguridad. Uno puede querer ser libre, pero si en las calles no son seguras, no tiene ninguna libertad tampoco de movimiento, ni para desplazarse, ni para sus hijos. Pero estamos acostumbrados a escuchar a ministros y gente afín al gobierno decir auténticas barbaridades que solo reflejan una ignorancia oceánica. Y estamos casi ya curados de espanto. Esta obsesión por Madrid, que además es el motor de España. Quiere aplicar el 155. Le acaban de dar la amnistía a los golpistas con todo lo que aquello conllevó, ¿no? Entonces, yo pienso, también respecto a los maquinistas a los que hay que apoyar, que los sindicatos son evidentemente cómplices del sanchismo, porque están callados y están esperando, y esto es algo que tampoco hay que ser adivino, ¿no?, para darse cuenta que cuando haya un cambio de gobierno, cuando esta gente pierda el poder, porque la coalición de Progreso morirá alguna vez, volverá el follonero y volverá la pobreza energética, y volverán las huelgas y los disturbios callejeros, y volverá la alerta antifascista
y los viernes negros de Televisión Española y los caraduras en los Goya, bueno, ya lo hacen, que lo que hacen es manifestarse contra la oposición, que yo nunca vi cosa igual, es gente que en vez de hacerle fiscalizar al poder, lo que hacen es fiscalizar a la oposición y se manifiestan contra la oposición. Pues volverá todo eso, que lo hemos visto, pero multiplicado por 2 incluso, porque al final Rajoy pues se dedicó a hacer algunos recortes, sentarse a fumar un puro, leer el Marca, pero aquí vamos a intentar hacer una enmienda a la totalidad del sanchismo y eso no lo van a consentir. Si ellos, que se llaman un gobierno progresista y muy social, lo que tienen que hacer es atender al que no tiene vivienda y no echarle la carga en la espalda a aquellos propietarios que han alquilado la vivienda o a aquellos propietarios a los que le han dado una patada en la puerta. Esa es la obligación que tiene un gobierno, de respetar los derechos de todas las personas. Y si hay una persona vulnerable, oiga, usted que no es tan social, atiéndale, construya viviendas que no las saben hacer, busque hogares que sirvan, lugares, residencias, etcétera. Pero es que no hacen nada. Dicen, vamos a construir 180.000 viviendas, o 300.000, ya no sé, cada año, cada campaña electoral, depende de la campaña, de qué ámbito sea, pues hay más o menos, pero Sánchez ha dicho, voy a construir 180.000, no ha construido ni una. Además, Efectivamente. Esto de te dicen, no, es que la ocupación es un bulo de la ultraderecha, no existe. Y yo, pero ¿por qué siguen tratando a la gente así? O sea, el utilizar el espantajo a la ultraderecha les puede valer una vez, pero es decir a la gente, mira, usted es idiota y necesitamos que siga siendo idiota para tratarle como tal, para decirle que viene el fascismo, que viene la ultraderecha, que la ocupación no existe, que es mentira que haya aumentado la criminalidad a la vez que la inmigración ilegal. Todo eso que tú puedes comprobar con datos fehacientes y tangibles, te están diciendo que no. Entonces tratan a la ciudadanía, pues eso, como estúpida, como si no tuviera acceso a la más mínima información. Bueno, vamos a ver lo que le pasa a Zapatero. Zapatero le preguntaban anoche y dijo que todo estaba declarado a Hacienda, que son facturas, que hay una factura de 75.000 euros, no está mal, para ser autónomo. No sé cuántos autónomos tienen en un ejercicio fiscal una factura de 75.000 euros. A eso les va a ver Hacienda fijo, excepto si se llaman José Luis Rodríguez Zapatero. Cada año, porque suma 455.000. Sí, bueno, claro, pero ejercicio fiscal, una factura, 75.000 euros, hasta el año que viene, Lucas. Un poco raro, ¿eh? No sé, yo no soy inspector de Hacienda, ni quisiera. Bueno, en cualquier caso, han pillado al testaferro de Zapatero y resulta que empezó a contratar, es decir, a pagar servicios del negocio de consultoría de imagen de las hijas de Zapatero, justo cuando Plus Ultra pidió el rescate, y esto huele que apesta. Zapatero se desvincula del rescate de Plus Ultra, por el que el gobierno pagó 53 millones de euros. No, ninguna, cero, absoluto. El expresidente del gobierno defiende sus trabajos de asesoría. Realizo en mi actividad privada una prestación de servicios. Creo que es un derecho. Se desentiende así de las afirmaciones que revelan que recibió pagos bajo el concepto de consultorías globales de alrededor de $500.000 de euros del empresario y también asesor de Plus Ultra, que la policía ya le señaló como presunto testaferro, Julio Martínez Martínez, a través de su sociedad Análisis Relevante SL Martínez, sin trabajadores y sin actividad. Lo curioso es que paralelamente esta sociedad de Julito se convirtió en cliente de la agencia creativa de las hijas de Zapatero, llamada What the Fuck. La fecha es clave, en septiembre de 2021, justo cuando se iniciaron los trámites del rescate para la aerolínea. Las hijas de Zapatero han facturado 1,5 millones de euros y tienen 2 lujosas propiedades en Madrid. Según los agentes de la UDEF, la unidad de delincuencia económica y fiscal, Zapatero y sus hijas fueron las únicas relaciones económicas de esta empresa que canalizó los pagos tras el rescate del gobierno a Plus Ultra. Ahora queda por determinar si estos pagos corresponden a servicios reales o fueron trabajos simulados y si el dinero del rescate tuvo como destino final el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. Don Carlos Entrena. Bueno, pues dice Zapatero que él no medió, que no influyó para que el gobierno rescatara a Plus Ultra dándole 53 millones de euros cuando no era una sociedad estratégica en España, que tenía un único, que no era española, porque era venezolana, que tenía un único avión y que realmente pues, lo que sirvieron estos 53 millones era para pagar deudas anteriores al COVID.
porque esto es un rescate con motivo del COVID, es decir, la paralización de actividad económica, de actividad de la empresa. Vamos a dar una subvención para que pueda sobrevivir. Dice que no me dio, pero sí recibió dinero, por lo visto 75.000 euros cada año, porque está cobrando desde el año 2020 o 2021, porque ha sumado 550.000 euros. Sí, señor. 550.000 euros. Eso ya es un dato. Dice es que ha prestado servicios de consultoría global. Ahí hay una relación que huele muy mal. Y yo creo que por ahí es por donde a este hombre pues le puede surgir algún problema. Roberto. Zapatero, que es un tipo que cogió el país a través de los trenes en el mejor momento de su historia reciente y que luego lo dejó una catastrófica crisis económica, política, social. Después es cuando empezó a hacer sus negocios, con los que lleva aproximadamente una década. La primera reunión que él tuvo con Delcy fue en diciembre de 2015. Y la primera reunión que tuvieron presencial del Grupo de Puebla fue en diciembre de 2021, que es un grupo que se dedica a normalizar las dictaduras venezolanas y cubanas. El rescate de Plus Ultra es para el blanqueo de todo eso, del cartel de los soles. Entonces, yo noto un cambio de tono también en Zapatero. Pienso que si todavía no está detenido es porque tiene gente dentro del Ministerio del Interior, su propia policía, gente que le avisa, porque hay cosas que no son normales, y que vaya él y sus hijas también. Porque él empezó, con el cambio de gobierno y su política hacia Venezuela, vio que entonces Pedro Sánchez era más laxo y tenía más vía libre para poder desarrollar esos negocios. Y a partir de la investidura de Sánchez, él empezó a pisar el acelerador, a reunirse más con Delcy, que eso desembocó en Ábalos yendo al aeropuerto a recibir a Delcy para evitar que entrara en España con sus maletas. De todas maneras, no, prometo que no lo volveré a hacer, pero voy a decir una cosa en favor de Zapatero. Si lo que se ha llevado de su relación más o menos tal con Julito y Plus Ultra son 450.000 euros, eso es el chocolate del loro de lo que ha sacado el PSOE de Venezuela. Con Raúl Morodo, con Bono, con el otro, con el de más allá, vendiendo fragatas, comisiones, la República Dominicana, el rollo este que ya habéis oído 1000 veces. Así que, hombre, que está bien que le den pues las generales de la ley a Zapatero. Bueno, pero, de todas formas, Aldama ha dicho que había por ahí una partida de 10 millones que había llegado a Panamá. Bueno. Y los 53 millones de rescate Plus Ultra de pronto desaparecieron y la contabilidad. Sí, pero Zapatero es un comisionista en esto, es el que yo presiono, pero han llegado 10 millones a Panamá. ¿Quién está allí al final? ¿Quién está allí? Yo creo que se ha llevado más y además estos 480.000 parece el pago básico, porque es lo que le pagaron también a Monedero por el proyecto de una moneda que no existía y que nunca hizo. También fueron 400, o sea, debe ser $500.000 al cambio. Entonces deben pagar siempre ese $500.000 a... Sí, esto Chávez le llamaba un ladrillo. Le llamaba un ladrillo, porque la forma del paquete de dólares equivalente pues, se parece un poco al ladrillo. Le dieron un ladrillo. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento para estos dos caballeros por su presencia en el programa y sobre todo por sus opiniones y a ustedes por su paciencia e interés, pero para ustedes hay premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Bolaños no se está tomando las cosas bien. Resulta que ya sabe que Junts se va a oponer al decreto, a la convalidación del decreto del gobierno llamado escudo social. Junts, PP y Vox, así que le van a tumbar el decreto. Y hoy se ha atrevido a intimidar a los que estén en contra del decreto. Les ha hecho responsables de que los menos favorecidos no tengan calefacción. Les ha hecho responsables de que no reciban las víctimas de la Dana las ayudas prometidas, por cierto, hace más de un año. E incluso también les hace responsables de que los desempleados no vayan a recibir algunas subvenciones.
Y hoy además Isabel Rodríguez ha asegurado, ha confesado que tiene ganas de aplicarle el artículo 155 a la Comunidad de Madrid por incumplir la ley de vivienda. Este artículo está previsto para atentados graves contra el interés general y lo cierto es que desde la democracia solo se ha aplicado en una ocasión. Solo 4 comunidades autónomas han decidido topar el alquiler como quiere el Gobierno. El decreto de escudo social se encallará previsiblemente en el Congreso. Junts ya ha anunciado que votará en contra junto a PP y Vox y que solo votará a favor de la revalorización de las pensiones. La posición de Podemos tampoco es favorable, aunque sí menos clara. Ante este previsible fracaso del Gobierno, Félix Bolaños ha sido intimidatorio. Asegura que los partidos que voten en contra serán los responsables de que haya desahucios en España. A los grupos parlamentarios que voten que no al Real Decreto Ley de Escudo Social, les hacemos responsables directos de que en España haya desahucios y haya gente que se quede en la calle sin ir a ningún sitio, sin poder ir a ningún sitio. Pero Feijóo sigue firme en su postura y ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de intentar expropiar el derecho de los arrendadores a cobrar su renta del alquiler. Lo que está intentando hacer el Gobierno es expropiar el derecho de un arrendador a cobrar su renta. Y aún encima decirle a ese arrendador que es el culpable de lo que el Gobierno no hace. Y en medio de esta guerra por la vivienda, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha asegurado que aplicaría el 155 en Madrid si contara con los apoyos en el Senado. Me encantaría intervenir. Pero más allá de la ley de vivienda, a mí me encantaría ministra, intervenir con un 135 o un 155 en la Comunidad de Madrid, que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado como para hacerlo. La respuesta de los populares no ha tardado en llegar. Reclaman a la ministra que pida perdón y la acusan de acoplarse a los actos y de estafar a los españoles. Pedir perdón es lo que tiene que hacer la ministra y venir a los ayuntamientos como Arganda del Rey y conocer las políticas de vivienda. Los populares recuerdan que la propia Isabel Rodríguez ha acudido en varias ocasiones a visitar promociones de pisos que se están levantando en Madrid por iniciativa del Ejecutivo de Ayuso, mientras que las 180.000 casas prometidas por Sánchez aún no se han materializado. Precisamente en las próximas horas, Isabel Rodríguez tiene previsto acudir a un acto de la Comunidad de Madrid para inaugurar una promoción de viviendas protegidas en Aranjuez. El rechazo frontal de Podemos a los cambios en el escudo social chocan con la aparente complacencia de Sumar. Hoy el socio de Gobierno asegura que esos cambios introducidos van a afectar a un mínimo número de desahucios, aunque ayer se lo contamos, las cifras oficiales apuntan justo a lo contrario. Hoy una de las coordinadoras del socio de Gobierno se despachaba así hablando de la ocupación. Los datos están encima de la mesa, los ocupas en nuestro país, podríamos decirlo con total claridad, no existen. Aquí hay un relato que la extrema derecha y la derecha ha colocado, hay una batalla cultural que se está librando, ¿no?, que tiene que ver con la existencia o no de los ocupas. Mire, yo podría preguntar en esta mesa, como lo he hecho ya en mi entorno, ¿cuántas personas conocen ustedes que les hayan ocupado la vivienda? Yo no conozco personas que les hayan ocupado la vivienda. No Yo conozco una. El Gobierno, probablemente guiado por el nerviosismo, incurre en dar explicaciones que demuestran una profunda incapacidad de algunos de sus ministros, como es el caso de Isabel Rodríguez. El epítome del nerviosismo era, sin embargo, el triministro, Félix Bolaños, que, una vez más, recurre a la amenaza a la oposición, a aquellos que van a votar que no al decreto que llaman escudo social. Ellos, dice, serán los culpables de que los que no tienen recursos no puedan tener calefacción o que no les lleguen las ayudas prometidas y no dadas a las víctimas de la Dana. Ojo, que ha pasado mucho más de un año y no las han recibido. En fin, también dice que los que voten que no serán culpables de que los desempleados no vayan a recibir lo que les corresponde. En definitiva, que Bolaños es un intimidador. ¿Será su nerviosismo o será él que es un chulo? En fin, un método lamentable que demuestra el desmoronamiento del gobierno de Pedro Sánchez tras la apocalipsis ferroviaria. Y luego está lo de Isabel Rodríguez, que también es bastante grave, la ministra de Vivienda. Se permite, dice ella, que como demócrata tiene que acatar la ley, pero que le encantaría aplicarle a la Comunidad de Madrid un 155. Bueno, en realidad ella dice un 135 y ha estado casi a punto de decir un 103 si no fuera que es un coñac.
Dice que Ayuso no cumple con sus competencias y argumenta que el 155, es decir, la intervención de la Comunidad madrileña, tendría que ver con que las viviendas en Madrid son enormemente caras y no hay quien pueda pagar una hipoteca. Oiga, ¿y en Cataluña qué? ¿En Barcelona no es lo mismo? Pero de eso chitón, ¿no? Isabel Rodríguez, en fin, que se ha echado al monte en lo político y se ha asomado al precipicio del ridículo por incapacidad. Luego le preguntan por qué el BOE publica un decreto que permite desahuciar a los propietarios físicos o jurídicos que tengan hasta 10 viviendas. Y la ministra no se lo sabe, lo contesta mal. En fin, podría ser un gazapo del gobierno en el texto o podría ser cualquier otra fórmula extravagante que trocea lo que es un delito. Si tienes 10, pues no será delito si tienes 11. Una cosa completamente absurda. Menos mal que los antidesahucios solo son 2 artículos de este decreto ley que probablemente condicionen que no se lo vayan a pasar, que no se lo aprueben. Y un día más Pedro Sánchez trata de tapar la crisis ferroviaria con una política de estudiados anuncios. Ayer le tocó al acceso de los menores a las redes sociales y hoy le toca la regulación del acceso a la FP. Sánchez quiere copiar el mismo modelo que ya implantó con las universidades privadas, en las que, por cierto, estudia una de sus hijas. Menos chiringuitos, dice, y más formación de calidad. Lo que tenemos que hacer es seguir blindando la calidad de la formación profesional. Igual que hicimos con las universidades. Nosotros no rechazamos que haya universidades privadas. Lo que rechazamos es que algunas, bajo el manto de las universidades privadas, se hayan convertido en chiringuitos donde solamente se dan diplomas sin ningún tipo de calidad formativa. Vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan las garantías formativas y de calidad suficientes para los alumnos y alumnas de la formación profesional. Bueno, pues en Cataluña continúa el caos de las cercanías, de las rodalías, las llaman allí, porque si ayer era el software, hoy son las pantallas y la megafonía. Siguen algunas líneas teniendo graves problemas y han tenido no solo retrasos, sino anulaciones en los convoys que la gente utiliza para ir a trabajar. Mientras la alta velocidad también es noticia, sigue siendo noticia, porque hoy hemos conocido que el Banco Europeo de Inversiones, que ahora preside Nadia Calviño, pues le dio un préstamo especial a España de 90 millones de euros para renovar el trazado Madrid-Sevilla. Al tiempo que la Unión Europea también apreció que la línea estaba obsoleta completamente y le dio a España pues nada menos que 112 millones, en junto más de 200 millones. Nadie sabe en qué se han invertido, porque lo que está claro es que la línea no se había reformado, no se había mejorado lo que estrictamente le correspondía. Y eso pasa mientras Esquerra Republicana le da un bofetón al Gobierno y a Óscar Puente, porque se va a unir a la moción aprobada por PP y Vox en el Senado que pide la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. Nuevo episodio de caos en Rodalíes y ya van 2 semanas consecutivas. Esta vez un problema técnico ha dejado fuera de servicio la megafonía y las pantallas de todas las estaciones de la red de cercanías de Cataluña. La solución que han propuesto a los usuarios es que consultaran los laterales y frontales de los trenes que pasaban por las estaciones para verificar el destino. Esta incidencia se ha solucionado a lo largo de la mañana, pero cuando no paran de sucederse y el trágico accidente de Adamuz sigue latente, aparecen nuevas informaciones que evidencian el mal estado de la línea. De hecho, en 2022, la Unión Europea avisó del final de la vida útil de las vías de la línea del accidente de Adamuz. Por eso el Banco Europeo de Inversiones firmó un préstamo con el Gobierno de 90 millones de euros para la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Todo esto ocurrió cuando era presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, hoy investigada por 5 delitos: malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal. Esta generosa cantidad de dinero se suma a los 111 millones de euros que la Comisión Europea concedió en 2023 al Gobierno para la renovación de esta misma línea ferroviaria.
Ahora se pone en cuestión qué se hizo con más de 200 millones de euros y si realmente se invirtieron para ese fin, sobre todo cuando salen a la luz rescisiones de contrato cruciales para la línea del accidente, como este de 2022, para renovar el balasto, la piedra que hay debajo de las vías. Adif canceló la adjudicación de 5,2 millones de euros de mutuo acuerdo con la UTE, a la que pertenecía Áridos Sanfersa, empresa que contrató a Patricia Uriz, la mujer de Koldo, solo 4 días después de la adjudicación. Pues habrá huelga los próximos lunes, martes y miércoles en el sector ferroviario. Distintos sindicatos se han reunido hoy con el ministro de Transportes, Óscar Puente, bajo la posibilidad de poder desconvocar esos paros que finalmente seguirán adelante. Hoy se han reunido, como decimos, con Óscar Puente, pero sin ningún acuerdo han salido los trabajadores. Mantendrán esa huelga, dicen, porque no han llegado a compromisos concretos. La huelga afectará a la alta velocidad, también a la larga distancia, a la media y a cercanías. Ojo, porque también está en juego el servicio de mercancías, aumentando todavía más la incertidumbre creada en los últimos días. José Luis Rodríguez Zapatero trata de lavar su imagen en un momento complicado en el que aparecen facturas suyas como autónomo a Julito Martínez, que según el expresidente son facturas declaradas ilegales, sí, pero pocos autónomos hacen facturas por 75.000 euros. Así es que, pues, en fin, mientras tanto, pues la UDEF ha dibujado un escenario en el que resulta que el testaferro de Zapatero, Julito, empezó a pagar al negocio de comunicación que tienen las hijas de Zapatero justo en el momento en el que Plus Ultra pidió el rescate al gobierno. Un rescate de 53 millones que era superior a lo que había pedido Plus Ultra, un rescate muy cuestionado desde que algunos de los personajes más conspicuos de la corrupción del Partido Socialista hablaran entre ellos, pues por ejemplo Koldo y Ábalos, y le informara Koldo al ministro de entonces Ábalos: oye, el imbécil este, refiriéndose a Zapatero, ya tiene lo que buscaba, que son las ayudas a Plus Ultra. ¿A qué si no decir esto si no hubiera sido pesadísimo a cambio de algo? A cambio, pues, de esas facturas como autónomo cobradas de Julito, o las ayudas al negocio de las hijas de Zapatero, que, en fin, que ya no nos acordamos mucho de ellas, han crecido y ahora son empresarias de favor. Zapatero se desvincula del rescate de Plus Ultra por el que el gobierno pagó 53 millones de euros. No, ninguna, cero. Cero, absoluto. El expresidente del gobierno defiende sus trabajos de asesoría. Realizo mi actividad privada una prestación de servicios. Creo que es un derecho. Se desentiende así de las afirmaciones que revelan que recibió pagos bajo el concepto de consultorías globales de alrededor de $500.000 de euros del empresario y también asesor de Plus Ultra, que la policía ya le señaló como presunto testaferro, Julio Martínez Martínez, a través de su sociedad Análisis Relevante SL Martínez, sin trabajadores y sin actividad. Lo curioso es que paralelamente esta sociedad de Julito se convirtió en cliente de la agencia creativa de las hijas de Zapatero, llamada What the Fuck. La fecha es clave, en septiembre de 2021, justo cuando se iniciaron los trámites del rescate para la aerolínea. Las hijas de Zapatero han facturado 1,5 millones de euros y tienen 2 lujosas propiedades en Madrid. Según los agentes de la UDEF, la unidad de delincuencia económica y fiscal, Zapatero y sus hijas fueron las únicas relaciones económicas de esta empresa que canalizó los pagos tras el rescate del gobierno a Plus Ultra. Ahora queda por determinar si estos pagos corresponden a servicios reales o fueron trabajos simulados y si el dinero del rescate tuvo como destino final el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. Félix Bolaños tacha de discurso político las críticas de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Ayer, en un acto junto al rey, Isabel Perelló censuró las críticas habituales del Gobierno al Poder Judicial y aseguró que la reforma de Bolaños puede mermar la calidad de la función de los jueces. Hoy Félix Bolaños, visiblemente molesto, ha asegurado que no era el lugar para hacer este discurso. Todo mi respeto a los discursos políticos que se leen.
También, en segundo lugar, le digo que algunas de las cuestiones es verdad que me sorprendieron, además del lugar, ¿no?, y el foro y en presencia de Su Majestad el Rey, pues me sorprende que el Consejo General del Poder Judicial solicite la creación de 500 nuevas plazas de jueces, que el Ministerio de Justicia, por primera vez en la historia de la democracia, conceda la creación de 500 nuevas plazas de jueces y que no merezca ningún comentario positivo. Será en el próximo discurso, no hay tampoco que perder la paciencia. Bueno, y en la página internacional, muy llamativo, hombres armados, presuntamente yihadistas, han asesinado muy cruelmente al menos a 170 personas en un pueblo de una provincia de Nigeria. Los agresores comenzaron a quemar casas y tiendas mientras disparaban a escasa distancia a los residentes de este pueblo que trataban de escapar de la masacre. El ataque no es el primero en Nigeria y se produce ante la resistencia de la población local a adoptar la Sharia, el código de conducta de la inflexible ley islámica. Eso es lo que dicen los vecinos y lo que han contado algunas agencias de comunicación que tienen corresponsales en la zona, en Nigeria concretamente. Y estamos en estos momentos muy pendientes del temporal en Andalucía que ha obligado a desalojar a nada más y nada menos que 3.500 personas y que está afectando especialmente a las provincias de Cádiz y de Málaga. Estas imágenes que ven corresponden a Grazalema, en la Sierra de Cádiz, un municipio en el que no había llovido tanto desde hace 60 años. Hasta 400 litros por metro cuadrado han caído en un pueblo colapsado en estos momentos por el agua. Ven en las imágenes que las calles parecen ríos. Hasta 400 litros por metro cuadrado han caído. Un hombre ha resultado herido, 400 han sido desalojados y la UME se ha visto obligada a desplegarse en las últimas horas para reforzar ese dispositivo de emergencia. También preocupan más de una decena de ríos con peligro de desbordamiento. Uno de ellos es el Guadalete, cuya crecida lleva días obligando a desalojar a decenas de vecinos de las barriadas aledañas. Este río ya ha superado, y esto es de récord, los 6 metros de altura. También preocupa la situación en Málaga. Allí hay aviso rojo y el río Guadiario ya se ha desbordado. En Ronda preocupan también sus afluentes. En este municipio de Málaga hay ahora mismo 20 desalojados y 300 vecinos a los que el agua ha obligado a permanecer aislados. Seguimos muy pendientes del temporal, que por cierto no va a disminuir en las próximas horas. Se espera que siga lloviendo con fuerza en Andalucía. Y también hay bastante preocupación por lo que es las novedades en torno a la regularización de 500.000 sin papeles en nuestro país. Resulta que se nos había puesto como exigencia el que llevaran a las administraciones policiales documentación que demostrase que no tenían antecedentes penales. Ahora parece que va a bastar con una simple declaración responsable de cada uno de los que quieren ser regularizados, que servirá como si fueran una certificación de no antecedentes penales. De hecho, la policía ha detectado ya que hay movimientos en Europa de gente que está trucando esos papeles, en el mejor de los casos, certificados paralegales de no antecedentes, por ejemplo, de bandas criminales de Georgia, que van a venir a España para obtener aquí una documentación que les permita circular libremente por el territorio Schengen. Así es que existe gran preocupación en lo que pueda pasar tanto en la policía como en los sectores más directamente implicados con esa regularización de papeles. Bueno, Marina, el Día del Cáncer. Así es, unas 800 personas son diagnosticadas de esta enfermedad cada día en nuestro país. Lo cierto es que el cáncer es ya la primera causa de muerte en España y crece entre la gente joven. Esto preocupa a los oncólogos, que lo relacionan con factores ambientales como la dieta. La buena noticia es la supervivencia, hoy el doble que hace 40 años. En el tratamiento del cáncer, no obstante, sigue habiendo carencias, desde el apoyo emocional, nutricional o legal hasta planes de humanización que ya han puesto en marcha varias comunidades autónomas. Bueno, pues hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión. Les dejamos con Sandro Meco como cada noche. Hasta mañana.